Bueno, lo prometido es deuda. Atención a la República Dominicana. Atención a los Estados Unidos en sentido general. Ustedes van a escuchar aquí, graben el video, anoten la fecha, graben audio, porque en este programa nosotros vamos a analizar en menos de 15 minutos qué va a pasar con el doctor Leonel Fernández. Lo primero es que nosotros le hemos planteado a ustedes en varias ocasiones que los partidos políticos, todos, tienen dos alas. Una es que es el ala liberal y otra que es el ala conservadora. Por ejemplo, para que me entiendan, los republicanos tienen un ala liberal y una conservadora. Los demócratas tienen un ala liberal y una conservadora. Y así son los diferentes partidos políticos. El Partido Revolucionario Moderno tiene un ala liberal y otra conservadora, porque en esos partidos políticos concluyen todos los sectores de una sociedad y por consiguiente los grupos, en función de su filosofía, se buscan y se mantienen. El doctor Leonel Fernández, en el Partido de la Liberación Dominicana, siempre ha pertenecido al ala liberal, a la más democrática dentro del Partido de la Liberación Dominicana, mientras que el sector de Danilo Medina siempre ha sido el ala conservadora, el ala que sirve más a los intereses hacia arriba. Dado toda esa situación, en principio, desde que se ocupa el poder en el 1996, el PLD ha tenido ese tipo de contradicciones. Por eso ustedes han observado que las contradicciones entre Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández no es de ahora. Es de la misma forma en que asume el PLD el poder y Juan Bosch desaparece físicamente. Pero si recuerdan al profesor Juan Bosch, pasó con el Partido Revolucionario Dominicano, que Juan Bosch planteaba una posición progresista y el PRD se quedó con una posición más conservadora para la época. Cuando Juan Bosch forma el PLD en el 1973, si no me falla la memoria, ahí comenzó también 5 o 6 años después sectores que se dividieron o se fueron del PLD y formaron otro partido como la demás, pues, entre otros. Esas mismas contradicciones en filosofía y en ciencias políticas tienen un concepto definido. Las contradicciones internas y externas que se producen y que hacen crecer un fenómeno son esas mismas contradicciones. La interna y la externa forman un fenómeno. Esas contradicciones internas y externas forman un partido político. Pero llega un momento en que esas contradicciones son de forma, en la metodología de qué hacer, cómo manejar una organización, una empresa y en este caso un partido político. Al ser de forma, pues simplemente se aplican los mecanismos establecidos en los estatutos de un partido político determinado y esos estatutos sirven por las reglas porque son contradicciones de forma. En el PLD se vivió eso desde el 1996 hasta la fecha. Pero llega a esas contradicciones de forma, si no se reforman los estatutos, si no se democratiza un partido, en que de forma puede llegar nada más y nada menos que a una contradicción ya no de forma, sino antagónica, que es la expresión correcta. Las contradicciones antagónicas son aquellas que ya son corrientes de pensamiento político dentro de un partido político. Y cuando existen esas dos corrientes en un mismo partido, es porque ya hay dos partidos en un mismo partido, porque ya son antagónicas. Ya el pensamiento político con que enfoca la sociedad de esa corriente o de la otra ya no son la misma y se cohiban dentro de un mismo partido, se cobijan y ya no hay forma alguna de que
puedan unificar ideas. Se pueden poner de acuerdo en algunas cosas, pero tarde o temprano se da la ruptura definitiva de una organización política, que es lo que está pasando en este momento en el Partido de la Liberación Dominicana. Claro, la mayoría de la gente no lo entiende porque nada más lo ve de los colores, que yo soy de Danilo, que yo soy de Leonel, que yo soy de fulano, pero esto es un análisis de ciencia política para que ustedes puedan entender los conceptos filosóficos que se pueden dar en una organización. ¿Qué ha pasado dentro del Partido de la Liberación Dominicana de 7 años para acá? Que ya esas contradicciones de forma existente en el PLD se convirtieron en contradicciones antagónicas y por consiguiente ya esas dos concepciones no pueden sobrevivir. Danilo Medina, con una posición conservadora, se mantiene en el Partido de la Liberación Dominicana, y el doctor Leonel Fernández, con una posición más liberal y democrática, entran en contradicciones, y estas ya no son de forma sino antagónica, y ahí hay dos corrientes que están y gravitan en un mismo partido y que ya no pueden convivir. Ante esta situación, el detonante dentro del Partido de la Liberación Dominicana fue entonces la situación que se vivió en las primarias que acaba de finalizar, que no fueron transparentes y que por consiguiente ya no es un pedido del doctor Leonel Fernández. Por eso ustedes ven que el Partido Revolucionario Moderno entra ahora en acción y dicen, no, vamos a hacer el levantamiento forense. Porque cuando usted ve que el cadáver muerto pasa por su casa, usted tiene que tener mucho cuidado que después el muerto no sea usted. Y ya el problema de la Junta Central Electoral no es Leonel Fernández. Es una posición de la República Dominicana para poder garantizar el proceso electoral. Y si no se hace que se transparente todo este proceso que acaba de pasar, entonces habrá graves problemas en las elecciones nacionales entre un partido u otro. Le estoy explicando eso porque entonces Leonel, de una posición liberal, pasa ahora a una posición progresista y revolucionaria, por lo que le voy a decir. Atención, país. No está confirmado por ello, pero nosotros hicimos la investigación. El doctor Leonel Fernández será aprobado y se aprobó ya una fusión entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Óigame bien, Fuerza del Pueblo y el Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, la ley electoral señala que si usted es candidato no puede estar en otro partido. Y como Leonel no ha sido candidato, que lo que fue precandidato, sí puede irse y participar con un movimiento. Pero ese movimiento tiene que estar cobijado y aprobado por un partido político. Entonces el Partido de los Trabajadores Dominicanos, de una línea progresista y revolucionaria que enalbora la bandera de Manuel Aurelio Tavares Justo, y el 14 de junio llega a acuerdo. Estos son los informes que nosotros tenemos. Podemos equivocarnos, pero hasta este momento mis informes y en los años que tengo en el periodista, muy pocas veces me han desmentido. Muy pocas veces me han desmentido. Entonces el doctor Leonel Fernández se va del Partido de la Liberación Dominicana y va a haber una fusión entre Fuerza del Pueblo y el Partido de los Trabajadores Dominicanos y el PT, de lo que va a ser toda esta dirigencia, ponerla, los estatutos y todo al servicio, y se quedará como Fuerza del Pueblo y una fusión de ese movimiento con ese partido. Luego que eso se produzca, que debe de producirse un congreso y que ya se produjo en el Partido de los Trabajadores Dominicanos, y que me desmientan los PTDistas porque eso pasó ayer. Ya el Congreso determinó la fusión entre Fuerza del Pueblo y el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que se va a denominar ahora Fuerza del Pueblo, y el presidente del partido y candidato será el doctor Leonel Fernández. Cuando eso suceda, y la Junta Central Electoral tuvo que fiscalizar ese Congreso porque la ley así lo dice. Cuando eso suceda, los demás 17 partidos políticos de emergencia que están ahí van a apoyar al doctor Leonel Fernández, y él será la tercera fuerza que estará compitiendo con eso. O sea,
Leonel Fernández se va del Partido de la Liberación Dominicana, se va a fusionar como estratégica primero con el Partido de los Trabajadores Dominicanos. De ahí van a ser la Fuerza del Pueblo ya estructurada como partidos políticos porque la ley así lo permite, porque es un partido reconocido y será apoyado por otros partidos políticos de emergencia. ¿Qué va a pasar entonces en las elecciones congresuales y municipales? Que la mayoría de diputados, senadores y alcaldes serán del Partido Revolucionario Moderno porque va a haber un PLD ya dividido. Y como va a participar en el proceso de las elecciones, el PLD tiene muy pocas posibilidades de ser gobierno, porque Gonzalo Castillo ya no va a estar apoyado por el líder del PLD. Entonces hay que tener miedo ahora, porque no miedo, sino que Leonel Fernández, siendo un líder, va para los barrios, va para el pueblo, con esas organizaciones políticas y con una fusión ya de un partido que le garantiza eso. Por eso, el doctor Leonel Fernández hablará al país en menos de 72 horas. A menos que después que nosotros estemos dando esta primicia, por cuestiones estratégicas, no echen para atrás. Lo cierto es que el Partido de los Trabajadores Dominicanos, según las investigaciones que nosotros realizamos, ya realizó su congreso y proclamó internamente hasta que el doctor Leonel Fernández hable a Leonel Fernández, y va a haber una fusión entre la Fuerza del Pueblo PTD y surgirá la Fuerza del Pueblo como partido político, y el doctor Leonel Fernández abandonará definitiva al Partido de la Liberación Dominicana. Recuerden que a pesar de que todo el gobierno estaba en contra de Leonel, todos los recursos económicos y los 87.5 que gastó Gonzalo Castillo en campaña, a pesar de eso, el doctor Leonel Fernández, y no voy a decir que le hicieron fraude porque yo no soy de ninguno, pero partido de la Junta Central Electoral tiene la mitad del Partido de la Liberación Dominicana. Y si tiene la mitad del Partido de la Liberación Dominicana, veo al PLD en las próximas elecciones ocupando el tercer lugar. Óiganme bien, anoten hoy. El PLD pasará a un tercer lugar en las elecciones nacionales. Porque el comité político que tiene ahí no mueven ni a su esposa, ni su esposa. Porque por lo menos en breve nosotros vamos a tener a Francisco Roa, que aspira a diputado de Ultramar, y su mano derecha es su esposa. Por lo menos ya comenzó bien. Pero en el PLD, ese comité político, ni su esposa votan por ello. Y el líder entonces es el doctor Leonel Fernández. Cuando salgan por ahí, digan lo que lo vieron ahora Luciano. El Partido de los Trabajadores Dominicanos, Fuerza del Pueblo, se unificarán y surgirá el doctor Leonel Fernández como candidato. Vamos a hacer, yo sé que están llamando todo, pero tengo un compromiso con Francisco Roa y voy a hacer una pausa.